¿Qué tal? Bienvenidos a este devocional diario basado en el libro de Daniel 8, palabras de Dios, palabras sencillas y prácticas. Quédate hasta el final, dale like al video, comparte, suscríbete al canal, comparte y entonces muchos puedan escuchar este pequeño devocional basado en el libro de Daniel número 8. Gracias por seguirnos. Vamos entonces a tener nuestro devocional diario. Y sacaremos lecciones sencillas, muy prácticas para nuestra vida diaria. Padre, gracias te damos porque tenemos el privilegio de levantarnos y meditar, reflexionar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos como de costumbre. Tiene que ver con nuevamente las visiones que Daniel vio, que Dios mostró a Daniel. Él tenía un propósito, por eso quedó escrito para nuestra enseñanza. Y entonces dice en capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Todo lo que está sucediendo era cuando Belsasar estaba antes que fuera destruido por los medos y persas. Dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes de lo que vimos el día de ayer, de las 4 bestias grandes y terribles y grandiosas. Entonces dice, vi en visión, versículo 2, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, en la capital de Susa, en Babilonia. Él está a la orilla de un río, quizás está meditando, quizás está orando. En ese momento se le presenta una visión. ¿Y qué ve en esa visión? Dice así, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Dice la Biblia, entonces alcé los ojos y miré. Esto es bien importante. Tú y yo tenemos que alzar los ojos y ver a Cristo. Alza los ojos y mira a Cristo. Y usted sabe que en la Biblia un cordero simboliza a Cristo. Levántate y mira a Cristo. Cristo es la vida eterna. Aunque él aquí ve un carnero con doble cuerno, con 2 cuernos. Entonces, ¿qué sucede? La lección es sencilla. Tú levántate y mira a Cristo. Él es el Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dice la Biblia. Entonces dice, y vi que el carnero hería con los cuernos al oriente, al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. La característica de este Cordero que él está viendo, empieza a golpear, empieza a destruir a diestra y siniestra y triunfa. Tiene fuerza, tiene poder, tiene grandeza y se engrandecía. Y entonces mientras Daniel está viendo este Cordero cómo se engrandece, crece, y entonces mientras yo consideraba esto, es decir, lo que estaba viendo, dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esta otra característica es el macho cabrío. Ambos animales son para el servicio del santuario. Ambos animales es usado en el santuario, tanto como el cordero, como el carnero, como el macho cabrío. El macho cabrío solamente tiene un cuerno entre sus ojos y venía prácticamente volando. Y entonces dice ahí, y vino hasta el cordero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El macho cabrío viene sin tocar tierra, volando prácticamente, y vi que llegó junto al carnero y se sentó contra él y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. La característica,
el combate entre dos animales, el carnero con doble cuerno, el macho cabrío con un solo cuerno. Entonces hacen el contacto de combate y el macho cabrío destruye, derribe al carnero y entonces le quita el poder. Y dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La característica es que ese cuerno del macho cabrío no duró mucho, se rompió, se quebró. Y en lugar de ese uno solo, salieron 4. Tiene todo un simbolismo que la misma palabra de Dios dice. Qué interesante cómo se interpreta la Biblia solita. Entonces dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aparece otro cuerno pequeño que se empieza a engrandecer, como el que vimos de la cuarta bestia terrible también, ese cuerno pequeño que habla grandes cosas y blasfemias y piensa cambiar los tiempos y la ley. Entonces dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Es la misma característica del cuerno pequeño de la cuarta bestia, que aquí también aparece lo mismo. Viene con poder, es pequeño pero crece y se engrandece y despedaza. Entonces dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del su santuario fue echado por tierra. Por eso aparece ahora en escena el santuario. El santuario era símbolo de la presencia de Dios, porque él mismo dice, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Todo lo que se hacía en el santuario apuntaba a Jesucristo. El santuario era el centro donde el pecador iba para pedir perdón, sacrificaba y entonces regresaba santificado, purificado, perdonado. Pero todo lo que hacía allí era símbolo de Cristo. Todos los animales, símbolo de Cristo, el cordero, la sangre derramada, la limpieza que el sacerdote hacía, pues proyectaba a Jesucristo. Y entonces este cuerno intenta quitar el plan de salvación, destruir el plan de salvación a fin de que nadie sea salvo. Y hizo un ataque contra Cristo, contra su salvación, contra el santuario. Un ataque contra el plan de redención y de salvación, porque el enemigo sabe que la paga del pecado es muerte. Él está perdido, está condenado a una muerte eterna finalmente. Y él sabe que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. No le conviene e intenta borrar el plan de salvación. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nos habla de que prosperó. Entonces dice, entonces yo un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Es decir, ¿hasta cuándo va a hacer este cuerno lo que él quiere de borrar el plan de salvación? ¿Hasta cuándo? Es la preocupación que tienen en el cielo en ese momento. Y dice la pregunta, ¿cuándo vas a permitir que esto suceda, que haya cambios, que se intente desviar el plan de salvación, arruinar, quitar, cambiar las leyes, cambiar la palabra del Señor? Y dice, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y es la profecía más larga que tiene que ver con los 2300 días o 300 años de entonces de que comienza la profecía. Y es claro lo que está diciendo la palabra del Señor. Y comienza desde el edicto de entonces del rey Artajerjes, comienza hasta en 1844. Estoy diciendo en una forma resumida, general, no nos vamos a ver todos los detalles, pero lo que quería enseñar aquí es que Dios tiene un límite.
Dios tiene un calendario. Dios tiene todo el control. Aparentemente hay triunfo de parte del enemigo. Aparentemente está destruyendo y se preocupan. Dice, ¿hasta cuándo? Dios define un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios conoce la historia de este mundo. Conoce el fin de este mundo. Y aquí Él lo revela y dice, hasta este tiempo. A Daniel le pareció mucho tiempo, pero porque nosotros somos finitos, somos tan fugaces y Dios es eterno, porque 1000 años delante de Dios son como el día de ayer, la eternidad de Dios. Nosotros lo vemos largo, muy grande, porque somos finitos, estamos limitados en el tiempo, pero Dios es eterno. Y entonces el tiempo que Dios marca está en su calendario. Él no está limitado en el tiempo como tú y yo. Y dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Él intenta aprender o comprender la visión porque es impactante y a él le preocupa para darle a entender a su pueblo. Y oí una gran voz de un hombre que en las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. La orden dice, enséñale a Daniel. Es un hombre preocupado por su pueblo. Quiere saber, quiere entender lo que se le ha sido mostrado y le dice, enséñale. Y aquí está la lección. Todo aquel que desea conocer de corazón más de la palabra de Dios, Dios se encarga de mandar a un Gabriel. ¿Para qué? Para que te enseñe. Y muchas veces tal vez no hay alguien, pero es el poder del Espíritu Santo que te hará entender la palabra del Señor. Siempre hay un Gabriel dándote a entender, enseñándote el plan de salvación. Recibe a los Gabriel que Él manda. Siempre mandará el Señor cuando hay necesidad y deseo de todo corazón. Pero si es solo con una actitud de arrogancia en contra de la palabra del Señor, nunca llegará un Gabriel, porque no te has humillado delante de Dios. Seguirás con tu terquedad, seguirás con tus ideas, pero porque no te has humillado, nadie más te alumbrará y no llegará Gabriel para enseñarte, para mostrarte el plan de salvación. Solo aquellos que en verdad lo necesitan y se humillan, como fue en el caso de aquel hombre, de aquel etíope que no entendía las cosas de Dios. Dios mandó a Felipe de una forma especial. Así que pídele a Dios. Y Dios mandará un Gabriel y dirá, enséñale. Dios mandó a un Gabriel a Daniel para que le enseñara, porque él deseaba de todo corazón conocer lo que estaba viendo para comunicarle al pueblo y decirle, porque había un mensaje especial, un mensaje directo de Dios. Y entonces vean lo que dice. Dice, voy a leer, quedamos entonces, dice, enséñale a la visión. Versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aparece el ángel y dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Dios mandará siempre a un ángel que te levantará. El poder del Espíritu Santo para que tú estés en pie. Probablemente no entiendas muchas cosas, pero el toque del Espíritu Santo, el toque de Cristo te hace mantener de pie, para que entiendas el plan de salvación y conozcas lo que Dios tiene preparado para ti. Y entonces vea lo que dice, y dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia, los que destruyeron a Babilonia o destruyeron a Belsasar. Entiende que esto es una etapa
del rey, de los reyes de los Medos y de Persia, que más tarde Daniel lo vio con sus propios ojos como los medos destruyeron a Babilonia y exterminaron el poderío de Babilonia, conquistando el reino de Babilonia. Y después de esto, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Después se levanta otro reino que es Grecia, los griegos, que vinieron y destruyeron también a los medos y persas, y de entre ellos era uno de los grandes y poderosos, Alejandro Magno, que tenía todo el poder para vencer. Con la juventud que tenía estaba destruyendo. Y el cuarto cuerno, dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantaron de esa nación, aunque no con la fuerza del primero. Alejandro Magno, a una edad joven, él murió intoxicado por los vicios, por el alcohol. De ese entonces los 4 generales pelean el poder, no se pueden unir, no se ponen de acuerdo, y entonces salen 4 reinos divididos cuando el Alejandro muere. Y dice ahí, al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Otra vez presenta el protagonista que tiene que ver con un cuerno pequeño y que se hace grande, que es Roma papal, que tiene todo el poder, toda la autoridad, y entonces piensa en cambiar los tiempos y la ley, y lo que presenta aquí se fortalecerá. Tendrá fuerza como hoy en la actualidad, influencia tremenda a través de todo el mundo, prosperará. Y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Solo Dios se encargará de parar. Solo Dios es el que tiene el poder y aquí está revelado, no con mano humana, solo el poder de Dios. En las 2 que vimos del cuerno pequeño, ningún humano lo pudo destruir, solo fue Dios. De lo que se presenta aquí en este capítulo, entonces voy a seguir leyendo 26. La visión de las tardes y mañanas se ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Le dice a Daniel, tú tranquilo, la visión es para muchos días, para muchos años. Tú reposa, tú no te preocupes, tú cumpliste con tu misión en este momento. Eso déjaselo para Dios, porque Dios es eterno. Nosotros somos finitos, tenemos una etapa, tenemos un fin, un final, pero Dios permanece para siempre. Esta mañana lo mismo te dice el Señor. Aprovecha ahora que tú estás vivo. Lo demás déjase en las manos de Dios. Cuando Él vendrá, no te preocupes. Él sabe el tiempo y la hora, pero tú y yo somos tan pequeños, vivimos en unos cuantos años, y en estos años que tenemos de vida, reconoce al único Dios verdadero. Y dice ahí, versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. Daniel se enfermó porque él estaba preocupado. Él quería conocer más, pero hay cosas que Dios no quiere revelarnos, todo a su debido tiempo. Simplemente se le dijo a Daniel, esta visión es para muchos días. Tú tranquilo, cumple tu misión, tu función en esta tierra, sigue siendo fiel, entiende que Dios es el único que conoce el futuro y conoce los tiempos. Así que Él se encargará de darle destrucción a eso que se oponga, todo lo que se oponga en contra del plan de salvación.
Bendiciones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Queremos agradecerte por ello. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente devocional el día de mañana. Saludos.